Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, muchas gracias. Especialmente a todos los que colaboran con TLV1, va todo nuestro agradecimiento. Ustedes saben que necesitamos un poco del apoyo de ustedes para continuar en el aire, no solo para este programa, sino para todos los que integramos el equipo de TLV1, que el interés nuestro no tiene otro interés más que el llevarle a todos ustedes toda la verdad. Así que el apoyo de ustedes es fundamental. Señores, estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales y los canales alternativos, como Clips de TLV1, que tiene toda la programación antigua de los últimos 12 años. Así que accedan ahí y van a encontrar casi toda la programación. Ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos ilumine, nos cuide, nos guíe en el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Y como la Argentina tiene sus enemigos abiertos, enemigos ocultos, nuestra Hispanoamérica, particularmente también los que tenemos una línea nacional, férrea, occidental y cristiana, le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a hacerlo con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. La temática que vamos a tratar tiene que ver con un poco la microeconomía. Siempre estamos hablando de las grandes cosas, ¿no? Las grandes finanzas, los grandes emporios, las grandes empresas, en fin. Pero nos estamos... ¿Cómo uno empieza, ¿no?, a reordenar, ¿no?, la economía argentina, especialmente temas de trabajo, ¿no?, que hacen a tanta gente que está desempleada, tanta gente que está en la pobreza, ¿no?, y que de alguna manera hay que ayudar, el Estado debe tener una función para ayudar. Y un poco lo que veníamos hablando con Carlos Saga era justamente cómo funcionaban las empresas en la década del 40, por ejemplo, o el 30. Cuando aparece el fascismo, el nacionalsocialismo, el falangismo, es decir, cómo se integra el obrero dentro de la estructura empresaria. Nosotros sabemos que el Estado somos todos, el Estado nos pertenece a todos, somos argentinos. Todo lo que habita en la República Argentina nos pertenece a todos. Entonces, si nos pertenece a todos, no delegar solamente en un gobierno qué hacer, sino cómo el pueblo tiene participación en la administración de las empresas públicas, ¿no? Todo esto se hizo en la década del 40, durante el gobierno de Benito Mussolini y otros gobiernos europeos que han tenido muchísimo éxito, ¿no?, donde no solo la incorporación del trabajador, obviamente calificado, y empujando a una rama de lo que representaba a ellos, se conformó también las grandes industrias europeas, las grandes industrias en las cuales se fomentó el empleo y hubo crecimiento. En la Argentina también se dio eso, particularmente en la época de Juan Domingo Perón, en el último gobierno al menos. Aparte, antes estaban las organizaciones intermedias, bueno, pero ahora se hizo también en este gobierno, el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que el golpe de Estado truncó todo esto, pero que daba una participación, ¿no es cierto?, del obrero, o por lo menos del trabajador, dentro del esquema del directorio, ¿no?, y también de la participación, la orientación de la empresa, en fin. De la misma manera, pasó el tiempo, golpe de Estado, todo eso se desintegró, pero bueno, después vino el gobierno menemista que con las privatizaciones al menos se les daba un sistema que se llamaba PPP, que era la coparticipación o participación de los obreros con acciones en la empresa, ¿no? ¿Cuántos han recibido acciones de los que estaban en YPF, en ferrocarriles, ¿no es cierto?, en diferentes empresas del Estado? Y que cuando se privatizan algunas, se concesionan otras, los empleados habían quedado con acciones, que la empresa, por supuesto, las corporaciones estas, terminaron comprándoselas y bueno, dejaron de tener la participación que tenían. Vamos a tocar este tema porque amerita poder armar una proyección de la Argentina hacia el futuro. Creo que va a ser muy valioso para todos nosotros y seguramente todos los comentarios que podamos recibir de parte de ustedes, obviamente les ponemos este correo electrónico, proyectoargentino@yahoo.com, debajo de este programa los comentarios que quieran y propongan, porque vale la pena tratar estos temas. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado.
Hola, queridos Carlos José, gracias por otra vez estar juntos acá en Contracara, en TLV1. Gracias a vos, Juan Manuel, y a TLV1 por la invitación y como siempre a toda la gente que nos sigue, la verdad que nos sigue con muchísima atención y se ocupa de discutir después estos temas, ¿no? Que es tan Sí, importante el aporte que hace la gente sin a todo duda, esto. sin duda, y aparte, bueno, es valioso, porque por lo menos vamos avanzando y la idea es que mucha gente participe y obviamente mastique lo que vamos hablando, lo que vas comentando con tanto rigor y con tanto sentido común, que siempre es el que digo, ¿no? Carlos, habíamos hablado, bueno, en la presentación planteé el tema, ¿no? De la participación del trabajo, ¿no? Sabemos que el Estado, pertenecemos todos, el Estado somos todos, ¿no? De alguna manera, las empresas públicas, en fin. Pero bueno, vemos que el gobierno asume, le damos la responsabilidad, ellos administran y el trabajador no cuenta, el argentino común. Siempre se dice que es la mejor administración, etcétera, pero en los hechos reales el trabajador o el obrero no participa. ¿Cómo era el planteo que se hacía en Europa? ¿Cómo encaramos este? Mira, la verdad que la participación del trabajador viene siendo una herramienta para generar una nueva economía, un nuevo modelo económico. En Europa se empezó a hacer en los años 40 y en los años 50, sobre todo con mucha más vigor, pero en los años 40 ya en Italia y en otros países se empezaron a darle lugar a lo que se llama, en principio, la participación, es decir, que el trabajador tenía voz y voto en las políticas de las empresas y de las compañías. Mayormente en las compañías del Estado se daban en aquellos años. Hasta los años 50, en que se dio la cogestión entre Alemania y Francia del carbón y del acero, que eran los dos productos principales de la industrialización. Entonces, en ese momento se generó un acuerdo muy conocido que dio origen a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Al principio participaban Alemania, Francia, Bélgica, Italia, los Países Bajos y Luxemburgo. Es decir, el objetivo fue que los trabajadores se hicieran corresponsables de la gestión de todo ese conglomerado industrial y con eso se provocase la modernización. Apartamos de la base de que estábamos hablando de una Europa 5 años después de la guerra, completamente destruida, y que la reconstrucción europea tuvo al sector laboral como un protagonista esencial. Nosotros también fuimos bastante pioneros en esa materia, porque en la historia argentina se remonta a tiempos anteriores, ¿no? Cuando recién se hacía la sociedad de socorros mutuos, o sea, quizás antes de que surgiera el sindicalismo, inclusive en la Argentina existían todos esos sistemas de participación que en realidad se emanaban de la inmigración, no venían con la idea política, pero es decir, había dos modelos básicamente ya en ese momento instalados bastante fuertes. Por un lado estaba el modelo capitalista típico en el que se vivía y por otro lado estaba el comunista. Entonces había que buscar, la gente necesitaba encontrar una cosa que sea alternativa, que sea mejor que el capitalismo y mejor que el comunismo. Y así fue como la participación de los trabajadores y más con la doctrina social de la Iglesia posteriormente se volvió esencial. En la Argentina, las primeras normativas que empezaron así, ya en la Constitución del 49 estaban instituidas. Después, cuando se deroga la Constitución del 49, queda en la Constitución, en el artículo 14 bis, si no me equivoco, en el 14 bis, que es cuando derogan la Constitución del 49, se hace en 1958 una reforma, y en esa reforma quedan algunos de los derechos sociales, incluyendo la participación de los trabajadores. Pero en este caso, eso quedó sin reglamentar, casi ad eternum, hasta que llegó en 1973 el peronismo al poder y empezó a revivir
los esquemas de participación. Siempre esto se vio como un reflejo de la comunidad organizada, con la intención de materializarla de alguna manera, donde los factores de la producción, todos juntos, convergían detrás de un modelo económico y microeconómico diferente. O sea, la microeconomía capitalista es la empresa privada. La economía o la microeconomía socialista o comunista es básicamente empresa del Estado a través de una planificación centralizada. Eso era lo que existía. Y esto fue como una especie de economía comunitaria que fue muy fuerte, muy potente en su momento. Y bueno, en el 73 nosotros tuvimos una experiencia sumamente importante entre el 73 y el 76, porque se recrearon los institutos de la remuneración, la participación, la productividad, cosas que habían sido borradas así violentamente cuando se derogó la Constitución del 49, ¿no? Eso, digamos que desde el siglo XIX la Argentina tiene indicios de una búsqueda de un sistema económico medio de alternativa. Esto es auténticamente argentino. Esto es lo que quiero rescatar de toda esta introducción, es que en realidad no se copió el modelo europeo que estaba con el carbón y el acero de la cogestión, sino que se hizo una cosa absolutamente nacional. No es el mismo modelo, no es. Tiene bases y tiene conexiones con lo que pasó en Europa, tanto en Italia como en Alemania, como en Francia. Alguna conexión tiene, pero en realidad no es el mismo modelo. Tampoco es el modelo de la autogestión a la yugoslava, digamos que fue otro de los modelos alternativos, bastante bien logrado en su momento, pero lo que buscaba la Argentina era otra visión, ¿no? Y de eso participaban incluso entidades empresarias. Yo acá me acuerdo muy bien de la gente de ACDE, que era la Asociación Cristiana de Empresarios, tenían todo un desarrollo y una cantidad de libros y publicaciones alrededor de la participación. Y después también lo hizo la CGE de una forma determinante. Pero digamos que el modelo más relevante es el de SEGBA, que ahora después voy a empezar a profundizar, ¿no? Lo único que sí es bueno saber que estos cambios económicos se dan en distintas fases. O sea, la participación en las ganancias, que también está en nuestra Constitución y no se cumplen, fue, digamos, el modo más simple de la participación. O sea, que los obreros tuvieran parte, los obreros, hoy, es decir, los trabajadores. No me gusta decir los obreros solo porque ahí adentro también tenés a otros niveles de la empresa, claro, que son a veces ejecutivos. Todo, es decir, no eran solamente el operario, es decir, el concepto, en realidad como el sindicalismo muchas veces lo llevó adelante, se hizo la figura obrerista, ¿no? Es decir, el obrero, pero en realidad eran todos los trabajadores, ¿no? Es decir, todos los trabajadores podían llegar a tener beneficios o parte del beneficio de una empresa. Después también venía la fase siguiente, que era la más compleja de elaborar y donde se lograron hacer muchas experiencias. Quiero hacer una salvedad, una diferencia. Hoy en día se habla de la autogestión y de la cogestión y de todas esas cosas, por supuesto también del cooperativismo, que es otra forma social de ejercer la economía, pero de empresas recuperadas, empresas que quebraron, nadie quiso hacerse cargo, entonces los trabajadores asumieron el rol de empresarios y lo llevaron adelante. Estos ejemplos, de los que hoy hay un montón de pequeñas cosas, muchas, después del 2001, han quedado un montón de empresas autogestionadas por sus trabajadores, pero no es el mismo caso de esta experiencia a la que yo me voy a referir, porque esto era una referencia que empezaba con el Estado, era parte de la política del gobierno, estaba encuadrado dentro de un proyecto de país y era una cosa mucho más importante porque en ese momento el Estado dominaba cómodamente el 50% de la economía argentina. Entonces la idea que tenía, principalmente Perón, porque era la figura, a la muerte de él empezó a enfriarse un poco todo esto, aunque en el 75 hubo algunos logros importantes, ¿no? Pero se enfrió un poco cuando muere Perón porque él vino con esa idea de que que había que crear un modelo económico distinto que se pudiera ver no solo en la macroeconomía, como se discute ahora, porque todo lo que se habla siempre es de macroeconomía en general, claro, sino en la cosa concreta, donde cómo es que vivía la gente, cómo se distribuía la riqueza, cómo se generaba la riqueza y se repartía, es decir, todo lo que formaba parte de un régimen económico diferente. Esa era la experiencia que pone en marcha Perón cuando llega.
¿no? Entonces, de la participación en las ganancias se pasa a una fase siguiente, que es la participación en la gestión de la empresa. Es decir, ya no eran trabajadores que recibían un beneficio, como si fuera un bonus o una cosa así, a fin de año, como sea, con ganancia, sino que ya empezaban a participar en la gestión de la empresa y le daban lugar en las decisiones. Es decir, con la lógica de que el trabajador era quien mejor conocía el sistema productivo de la empresa, quien mejor conocía las pequeñas cosas que había que ajustar para que una empresa funcionara más, y además era muy ventajoso para tomar decisiones más correctas, más acertadas, que a veces un solo ejecutivo que está parado en un lugar no lo ve tan claro, ¿no? Como el trabajador que está todos los días frente a la situación. Parte de eso, de la participación en las decisiones, después se comprobó, pues la OIT lleva un registro no solo de lo que pasó en la Argentina, sino de lo que pasa en todo el mundo, donde también hay muchos casos, donde se mejora la satisfacción laboral, el compromiso de la planta con la compañía y además una mejora en la productividad muy notoria. Por supuesto que todo eso revierte en beneficios concretos para los trabajadores. Eso es un punto sobresaliente, ¿no? Que le permite hacer muchísimas más cosas que estando en una línea de producción donde recibe una orden y, bueno, se atienen a eso y nada más. Y ahora, por ejemplo, que nosotros tenemos que los convenios colectivos se aprueban, pero el gobierno los rechaza. Entonces, la pobreza y la falta de trabajo, mucho tiene que ver con esta falta de concepción política, ¿no? En este asunto. Después tenías otro mecanismo que también se aplicó, en Argentina hubo casos, de participación en la propiedad. La participación en la propiedad abarcaba de la participación que dijimos al principio, pasando por la gestión, a una fórmula que se llamó accionariado obrero. Es decir, una parte de las acciones de las compañías estaban en manos de los trabajadores. Y iba creciendo normalmente a medida que se repartía, porque muchas de las ganancias que se redistribuían volvían como reinversión en forma de acciones por parte de los propios trabajadores de la compañía, que a su vez avanzaban en su dominio de la empresa. Esto funcionó en la Argentina hasta 1976 a través del Instituto de las Remuneraciones, la Participación y la Productividad. Nosotros empezamos a hacer eso en Segua y después de eso venía la fase de la corporación de empresas nacionales, es decir, todas las empresas del Estado, que eran muchas. Imagínate, no solo las eléctricas, tenías los trenes, un montón de empresas públicas, las líneas aéreas, todo lo que era los astilleros, en fin, todo lo que hacía a la parte estatal, que en ese momento era significativamente grande, es decir, ya te digo, la mitad de toda la actividad económica. Todas esas cosas se iban a reunir en una corporación con estas reglas de participación y de redistribución y demás. Eso termina con la puja distributiva, hay un montón de beneficios para la sociedad y para la gente, ¿no? Es decir, ningún equipo de estos se autodespediría, por ejemplo, por una cuestión de racionalidad básica, sino que buscaría siempre la forma de hacer más productiva la empresa, crecer. Y de hecho tuvimos un resultado satisfactorio. Es decir, como satisfactorio, llegamos al pleno empleo en menos de un año con todos estos sistemas. Y fue una cosa importantísima, ¿no? Eso en cuanto a lo que es la participación y los antecedentes muy importantes. Ahora, si vamos a hablar del caso Segua, ahora se van a cumplir 50 años de ese hecho, el mes que viene, ¿no? El 19 de junio de 1975 se formalizó el Comité de Autogestión en Segua. Te quiero decir que Segua era una empresa que en ese momento tenía más de 20.000 trabajadores, tenía una comunidad de usuarios ya organizada, es decir, a través de asociaciones de usuarios, tenía otro segmento que eran los profesionales del arte de curar, que viene a ser como una especie de obra social que tenía la misma empresa, y todo estaba funcionando dentro del concepto de la autogestión. Se formó el comité de autogestión, los trabajadores votaron por ese comité de autogestión, y como es un sector que requiere muy alta tecnología, porque una empresa eléctrica de esa complejidad y con el tamaño que tenía Segua, porque vos imaginate que era la sumatoria de todas las que conocemos hoy, excepto las del interior. Es una empresa gigantesca.
Entonces, todo eso requirió también que estuviese un sector que era el de el sindicato de profesionales, o sea, los ejecutivos tenían su propia organización junto con los trabajadores de Luz y Fuerza y junto con los usuarios, y así se habían armado los comités, trabajaban juntos. Y la verdad que hoy, cuando llegó el gobierno militar, y de esto soy testigo presencial, pues yo estaba en ese proceso, metido muy adentro, era parte estaba trabajando como asesor del directorio, con el directorio en este tema, precisamente en este tema era lo mío, cuando llegaron las Fuerzas Armadas y tomaron la empresa, la Armada fue, y tomaron la empresa, me acuerdo que yo llegué y en mi oficina había todo personal militar en ropa de fajina, con armas largas, ¿no? Y me atendió un capitán de navío, ¿no? Que me dijo, nosotros vinimos acá para destruir esto. ¿No? Así, esto, porque esto es la sovietización y no sé, una serie de tonterías que el tipo ni siquiera sabía de lo que estaba hablando. Y eso es la realidad. Y lo que logramos nosotros es importantísimo, pues mira, tuvimos un sistema que mejoró, o sea, era mejor que la gestión estatal, porque nosotros salíamos de la gestión estatal para ir a esto. Y era mejor que la gestión privada, que venía con todo el tema de las privatizaciones y todo, que no se iban a hacer. Es decir, de ese momento era otro el esquema socioeconómico que iba a regir en la compañía y en todo el campo de la electricidad, que Perón la consideró en su momento sumamente estratégica para poder competir en el mundo, porque teníamos las tarifas más bajas de la historia en ese momento, y sin embargo tuvimos un éxito en cuanto a la productividad brutal, ¿no? Si yo tomé unos apuntes de nuestros balances de aquel tiempo, y mira, nosotros cumplimos el 80% del plan de obras, el 100% del plan de mantenimiento de las usinas y las redes. Hubo aumento en la cantidad de locales de atención al público, porque en esa época no había no se hacía digital, sino personal, ¿no? Se cumplió con todo el plan de electrificación de los nuevos barrios, ¿no? Se absorbió la empresa Ítalo. ¿Vos te acordás que había la empresa Ítalo que la tenían los Soldati? Era un grupo Ítalo, en realidad medio británicos, ¿no? Se absorbió la empresa Ítalo. Bajó la tasa de corte de electricidad al mínimo conocido en la historia. 95% de las compras de toda la compañía se hacían a empresas argentinas, mayormente pymes, que también estaban incorporadas al proceso de toma de decisiones. O sea, no se tomaban decisiones, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros no comprábamos una máquina o un repuesto sin contar con los proveedores argentinos, primero que nadie. O sea, nosotros íbamos a buscar una licitación que nos mandaran del exterior una pieza. La íbamos primero a gestionar con nuestra gente, que también estaba involucrada en el proceso de autogestión, y todas esas pymes recibían un montón de trabajo de parte nuestra, y nosotros no gastábamos dólares, como te darás cuenta, gastábamos todo en pesos, ¿no? Tuvimos un plan de capacitación que abarcó al 100% de los trabajadores, nada menos que 20.000. Es decir, tuvimos los trabajadores en una asamblea decidieron reinvertir en la empresa el 1% de sus salarios, ¿no? Y lo que se llamaba en aquel momento relaciones públicas se convirtieron en relaciones comunitarias. Es decir, fue una reconversión. ¿Por qué? Porque había que hacer eso, porque teníamos la comunidad de usuarios, teníamos la comunidad del arte de curar, teníamos la comunidad de los profesionales y técnicos, teníamos a los trabajadores reunidos en el sindicato, y todo eso iba dentro de un comité de autogestión donde se tomaban las decisiones. Y además, el Estado, que seguía siendo el dueño de la empresa, tenía una cantidad de ejecutivos que colaboraban con ese proceso sin interferencias mayores. Todo eso ocurrió entre 1973 y 1976. Es una experiencia que está fichada en el mundo como una de las más importantes de la historia, en cuanto a que es una compañía de las más grandes que se podían concebir, ¿no? Carlos, porque las otras, sí, hemos visto que también otras empresas no andaban bien, ¿no? Del Estado. No sé si no había sido aplicado en todas las empresas del Estado, ¿no? En algunas había funcionado, no sé, no. Como decís el caso de SECBA. ¿Se daba en otras, entendiendo que durante una época no había teléfono, no había, ¿no es cierto? Había cortes, en fin, también. Te cuento lo que pasaba.
Segua era la experiencia piloto. Mm. Las otras empresas públicas empezaron a ser capacitadas dentro del sistema de Segua. Ah, Por eso venía la siguiente fase, que era la constitución de una corporación para que todas estuviesen dentro del mismo régimen. En ese momento, los trabajadores de los ferrocarriles, de los teléfonos y del agua, todos esos empezaron a ser capacitados por los institutos de la autogestión. Entonces, hasta que no tuvieran el grado de capacitación necesario, no se iba a implementar en la empresa, pero sí se implementó la participación, sí se implementó la participación en la gestión, pero no llegó a ser de la importancia de lo que había pasado en Segua, porque todavía faltaba la capacitación más importante, que era los mecanismos de toma de decisión, había cosas que aprender. Estaba en ese proceso cuando se corta con el gobierno militar. O sea, en Segua se completó el ciclo y en Agua y Energía también se completó el ciclo. No así en YPF, por ejemplo. Pero ya los trabajadores de YPF habían empezado a entrado a ser capacitados en esto. Es decir, había varias centrales sindicales internacionales muy interesantes y que querían apoyar este proceso, como por ejemplo la CLAT, inclusive la AFL-CIO en su momento. Todas las empresas, todas las grandes centrales mundiales estaban con un ojo puesto en lo que nosotros estábamos haciendo, porque estábamos cambiando la economía. No era una cuestión. Ahora esto no era los supercapitalistas. O sea, si vos tenés dos caminos, o la plata y la gestión y todo el manejo lo tienen el sector privado exclusivamente o el Estado exclusivamente, y los trabajadores simplemente son de palo, son contratados para cumplir una función rutinaria que lo vas cambiando cada tanto. Eso es la economía que tenemos ahora, desgraciadamente. Pero en este otro sistema es una economía social. Es otra cosa. Es decir, todos son en parte dueños, todos son en parte decisores de las grandes políticas de las empresas y van fijando la política en consonancia con lo que es el poder del Estado. Eso es lo que hacíamos nosotros. Ahora, el resultado, mira, hay un resultado que está puesto en todos lados como el éxito que tuvo la Argentina en esto, ¿no? Mientras estuvieron los empresarios privados al frente, que pasaron por muchas etapas, la CHADE, la Ítalo, es decir, cómo estaba dividido el sector, en ese momento se vivía una realidad como la nuestra, de hoy. Es decir, era una mercancía y había permanentemente un reclamo por parte de los que estaban al frente de esas compañías para recibir más ganancias, que lo hacían a través de una sola cosa que tienen estas compañías, que era la tarifa. Entonces, siempre estuvo el tema del reclamo por mejores tarifas o más altas tarifas para darle más beneficio al capital que estaba en juego. El Estado decidió una cosa diferente, o sea, ya que el Estado es el dueño y que es que iba a poner el capital, era el Estado, no quería entrar en ese juego de mercantilizar a la energía de esa forma, sino considerarla una herramienta a favor de la industria argentina. O sea, el objetivo que si Argentina tenía la posibilidad de competir en el mundo era porque tenía estos recursos naturales y tenía esa posibilidad energética. Esto no estuvo aislado de otras cosas, no estuvo aislado de la decisión de hacer Salto Grande, no estuvo aislado de la decisión de continuar con el plan nuclear, no estuvo aislado de la renovación total de la maquinaria de Segua y la compra de las máquinas rusas intercambiadas por alimentos y vino. Es decir, todas esas cosas que se hicieron en esa etapa no fueron una cosa aislada, estuvo dentro de un programa que era el plan trienal. Nosotros teníamos que cumplir objetivos y teníamos que tener resultados. Hasta que nosotros llegamos ahí, la empresa era deficitaria y el déficit lo tenía que poner el Estado a favor de intereses, a subsidiar intereses privados, básicamente, que estaban pegados a todo este negocio. Entonces, en 1975 es la primera vez en toda la historia de Segua que se obtienen ganancias. Y no solo eso, sino que las ganancias eliminaron la famosa crítica que era el déficit de beneficios que siempre reclamaron los privados, y en lugar de eso, todas las ganancias se aportaron al Tesoro de la Nación. Es la primera vez que una empresa con tarifas bajas, con un sistema más ágil y mucho mejor organizado, le aporta al Estado en lugar de pedirle. Es decir, estas cosas
a mucha gente del mundo. Esto va contra la ideología del sistema. Entonces, como vos te das cuenta, esto se pega de patadas con la ideología del sistema. Esto no podía existir, éramos un elefante blanco para Carlos, ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, viste que el gobierno estaba con Aerolíneas Argentinas, que había que privatizarlo y viste, venderlo, sacarla de encima y qué sé yo. Le da la oportunidad ahora a los trabajadores, creo, ¿no? Que tienen un sistema muy similar al que estás planteando, si no me equivoco, sí, ¿no? Capaz que estoy errado. Pero este año Aerolíneas dio ganancia por más de 300 millones de dólares o 200 millones de dólares, ¿no? sí, Lo que se suponía que era un pozo ciego, ¿no? Que el Estado perdía plata. De repente, la misma administración, con empleados propios del Estado, ¿no? Con funcionarios y con trabajadores, la empresa de ganancia. Es decir, ya está haciendo una segunda muestra, por ejemplo, creo, ¿no? sí, claro que es una segunda muestra. Y la cuestión es que nadie sabe mejor que la gente que está dentro de una empresa cómo hacerla ganar plata. Es decir, es una cuestión básica. ¿Qué elementos le faltan? ¿Qué modernización se puede aplicar? Porque son gente de la industria. Cuando vos pones a un financierista que no es un industrial, que no tiene ningún sentido de la industria, porque este es el problema argentino y del mundo en gran medida. Los tipos del sistema financiero se paran ahí y lo único que le importa es la tasa que va a sacar de retorno, no le interesa si los aviones se le van a caer al día siguiente, y si va a perder rutas, y si va a cambiar cosas, porque toda la otra parte no la ve porque no forma parte de su interés. Entonces, en la aerolínea, si se traspasara a los trabajadores y se hiciera una cosa parecida a la que nosotros hicimos en aquel tiempo, indudablemente vamos a tener una empresa rentable y que por supuesto le va a aportar dinero al Estado en vez de quitárselo, sin contar con que cubriría rutas que ningún privado se quisiera hacer cargo. Porque ese es el rol social de una compañía. Cuando vos estás en un país que no está desarrollado, porque nosotros estamos en una situación que no estamos desarrollados en este momento. Entonces estamos, al contrario, en vías de subdesarrollo total con esta política que aplica Milei y toda esa gente. Entonces, si vos lo mirás así, decís, bueno, mirás el mapa, cuántos lugares están en blanco donde no llegan los aviones, donde no hay transporte, donde no hay nada. Bueno, esa función siempre la cumplieron las empresas públicas. La cumplió Agua y Energía, la cumplió Segua en un montón de zonas del conurbano. Nosotros pusimos electricidad en todos los barrios periféricos en ese momento. Es decir, si hubiera sido un empresario privado no lo hubiera hecho jamás. Olvídate, no lo van a hacer, porque no es rentable en ese momento. Es decir, la rentabilidad que nosotros medíamos era una rentabilidad en plazos largos. Sin embargo, obtuvimos ganancias y pudimos darle al Tesoro un resultado positivo. Eso es fundamental. Mira, Y es importantísimo que también esto después se empezó a copiar en otros países. En otros países se empezó a copiar con mucho éxito, los países nórdicos, se empezó a copiar en otro montón de lugares, y hay un caso en particular que yo, con el que voy a explayarme un ratito, que es el caso de Huawei, que es una empresa autogestionada como la que teníamos nosotros en Segua, que es una de las top 10 del mundo en este momento. Es impresionante el resultado que ha tenido eso y cómo funciona. Todo lo que está hecho y armado de esa manera genera una comunidad de interés, una comunidad que se unifica alrededor de un interés común y lo llevan adelante de una forma corporativa. No son, digamos, empleados de un capital que, bueno, hoy los tiene, mañana no los tiene. Otra cosa, todo lo que nosotros capacitábamos, ponele, ingenieros de usina, gente de las redes, toda la tecnología que nosotros conseguíamos desarrollar por cuenta propia o con empresas argentinas, todo eso es un capital que nunca se perdió. Es decir, todavía hoy está funcionando eso. Es decir, está funcionando mal porque nunca se le hizo los mantenimientos y se abandonó para darle ganancias, que pudieran retirar ganancias. Después de los 90 hubo como un quiebre en ese sentido. O sea, todo lo que estaba hecho hasta 1976 se congeló y después en los 90 empezó a desarmarse lo más que se pudo. Pero, sin embargo, las redes que están son las que están usando. Esas redes datan de nuestra época, esas redes no son nuevas. Carlos, vamos a hacer un pequeño corte, pero tal cual lo que acabas de decir es
¿Cómo fue una gestión estatal? Que probablemente empezó a dar cierto auge en determinado momento, después el golpe de Estado obviamente enfrió todo y por supuesto después vino el menemismo que cambió toda la regla de juego. Lo más fácil para ver, que creo que lo hemos tocado en varios programas, tiene que ver los ferrocarriles argentinos, ¿no? Si uno agarra el mapa de los ferrocarriles, durante la época, por lo menos hasta el 90, había una red impresionante, ¿no? Realmente estaba todo ligado al país. De repente, después de las concesiones y privatizaciones, hemos visto que obviamente han desaparecido ramales, se ha quedado todo corto, no se ha modernizado, aún en la gestión privada, ¿eh? No simplemente pintaron las estaciones, no hicieron nada que fuera un elemento de cambio. Me gustaría, digo porque es un ejemplo muy claro también, más allá de todo lo que podamos dar, ¿no? Pero para tocar. Lo vamos a hablar después de este pequeño corte, ¿eh? Vamos a un corte y volvemos enseguida de Carlos José Haga, ¿eh? Siguiendo este tema tan interesante. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos José Haga. Querido Carlos, había quedado el tema ferrocarriles, ¿no? Que fue muy planteado, ¿no? en el bloque anterior. ¿Cuál es el ejemplo de lo que es estatal y lo que es privado? Sí, pero en ferrocarriles el proceso no se pudo aplicar de inmediato. Se empezó a capacitar gente de los distintos gremios. Cuando aparecen en una entidad pública, como es el caso de los ferrocarriles, varios gremios, armar el proceso de participación y de autogestión se vuelve un poco más complejo, porque vos tenés muchos gremios. Era distinto el caso de Segua porque había un solo gremio. Eso nos ayudó mucho a que la cosa funcionara más rápido. Pero ya habían empezado a prepararse para eso. Y había empezado a darse cuenta la gente de ferrocarriles muchos problemas que tenían los ferrocarriles ya en ese tiempo, como las diferentes trochas, diferentes formas de ensamblar toda la red. Pero así toda la red siguió creciendo y la red siguió representando un medio de transporte básico para toda la producción argentina y la gente, por supuesto. Eso es así. Ahora, cuando llegó la privatización, lo único que importaba era la rentabilidad de los ramales. Entonces, ramal que no era rentable, ramal que plum, te lo cerraban. Aunque era esencial a la vida de un pedazo de la Argentina, al capital privado eso no le importó. Le importó apropiarse, por ejemplo, de los ramales de carga que iban a los puertos graneleros. Le importó apropiarse de la zona del conurbano que más pasajeros tenía y fue abandonando un montón de otras líneas
que no la necesitaba porque le parecía poco rentable o que no ganaba plata, porque a veces el Estado, el concepto de la rentabilidad en el Estado no es el mismo que en el sector privado. Entonces ahí se trató de hacer. Es decir, no funcionó como funcionó en SEGBA porque existían muchos gremios y la forma de organizar estos comités se volvía un poco más densa. Es decir, forzosamente. También lo intentamos con el subterráneo. Es decir, hubo varias frentes de batalla, porque en realidad el objetivo era al final tener la corporación de empresas nacionales con un régimen de otra economía que no era la economía capitalista y financierista habitual, ni la economía totalmente en manos del Estado, con funcionarios burocráticos que dominaban la escena. Es decir, esto profesionaliza las empresas. Esa es la clave que hay que entender. O sea, si yo pongo un burócrata al frente de un burócrata público, un político, al frente de una empresa pública, ponerle yacimiento de Río Turbio, ¿no? Pones un tipo que es un político, que está mirando a ver qué negocio se va a hacer él, eso es lo que normalmente ocurre cuando es el Estado el que maneja. Cuando es un privado es casi lo mismo, nada más que en función de la ganancia individual. Ahora, cuando vos te vas a un plano autogestionado, vos profesionalizás más, porque la empresa siempre va a buscar poner en los puestos directivos a los tipos más capaces, porque de que sea bien, de que sea buena la gestión y que se tenga rentabilidad depende del salario de todos. Es decir, no podés elegir un tonto para que dirija tu empresa. Y eso es una cosa que lamentablemente se pierde de vista cuando se va para un lado o para el otro. Es decir, tanto el modelo puramente estatal tiene todos estos efectos terribles y el modelo puramente capitalista, que lo único que interesa es la rentabilidad rápida y concreta para hacer un negocio financiero rápido y salirse. Esa es la diferencia. Claro. Sí. A pesar de las privatizaciones en los 90, existía ese sistema PPP, ¿no es cierto? Que creo que lo mencioné al inicio del programa. Pero... No, sí, te puedo explicar qué es eso. El PPP en realidad es un soborno. Ajá. Lisa y llanamente un soborno. El PPP es la forma que encontró el menemismo de darle a los trabajadores un pedacito de la venta de sus propias empresas. Entonces generó un porcentaje de acciones de una clase especial que se la entregaba a los trabajadores de esas compañías que se iban a privatizar. Entonces todos los que recibieron el PPP, mejor prueba que esa no hay, casi todos los gremios esos han vendido todos los PPP, porque llegó un momento que los trabajadores, una vez que se empezaron a privatizar las empresas y se achicaron, vamos a ir al ejemplo, dije SEGBA tenía 20.000 trabajadores, bueno, hoy la suma de lo que antes era SEGBA nos llega a 8.000. Eso es lo que pasó. Y los otros que se quedaron afuera, que se compraron un taxi, que pusieron un parripollo, que hicieron alguna cosa por el estilo, tarde o temprano fueron al mismo sindicato a decir, mira, yo tengo 5, 10, 20, 100, 1 millón de acciones, quiero vender todo. Y el sindicato tenía un fondo fiduciario donde estaban las PPP que al final las terminó liquidando, vendiendo en el mercado. ¿Se la compraron quiénes? Los mismos que se compraron las empresas. Entonces fue un soborno, es como decir, para que no hubiera resistencia de las privatizaciones, le damos un pedacito de este negocio con la idea de como que se iban a quedar y todo lo demás, pero en realidad el menemismo sabía muy bien que lo que estaba haciendo era un soborno. Claro, mira vos, claro, ese es uno de los temas. Ahora, ese sistema que de alguna manera pudo haber funcionado y también era una época que había otra cabeza, ¿no? En los 70 Totalmente. Y pico, otra cabeza, otra forma de vivir. Y eso. Hoy estamos viviendo una época, ¿no?, distinta, ¿no? Una concentración de riqueza, ya llevamos muchos años de desguace, ¿no es cierto? Ahora viene otra etapa, que es lo que quiere Milei, pero de alguna manera estamos viendo que se ha demonizado de tal manera todo lo del Estado y todo, que bueno, que ¿cómo uno puede encajar nuevamente el trabajador o rearmar estas propuestas que tal vez sean el futuro de la Argentina y que sin duda lo deben ser? Yo estoy seguro que por esta vía vamos a tener futuro, porque es un esquema de trabajo diferente. Además vienen cambios en el mundo que van a afectar muchísimo al sector laboral.
Sí, estos cambios que vienen con la inteligencia artificial, la robótica y todo lo demás, tiene que estar puesto en algún contexto. En la medida que, que se deja que el contexto sea el capitalismo salvaje, que es lo que me estás mencionando vos con Milei y todo lo demás, en la medida que sea eso, bueno, va a haber grandes masas de gente que no van a tener ningún futuro. En la medida que las empresas estén más humanizadas a través de estos regímenes, entonces es muy probable que no tengamos el crack de la desocupación, sino un uso más inteligente de estos recursos. Es decir, porque la robótica y todo eso han resultado en algunos campos una cosa útil. Por ejemplo, ponerle en la industria automotriz, hasta hace 20 años atrás, los autos se pintaban ahí en la fábrica, y era un trabajo insalubre, tóxico, cancerígeno, con un montón de cosas. Hoy ya lo hacen los robots. Es decir, ya no necesitas enfermar gente. Y sin embargo, no es que no hay menos trabajadores, sino que hay trabajadores más calificados que tienen que manejar esas máquinas con unos paneles y tienen un control de lo que van haciendo y van haciendo los controles de calidad, van haciendo otras cosas. Es decir, se modifica. Ahora, si vos lo dejás a esto, al capitalismo salvaje, yo te aseguro que no vas a tener tampoco la empresa. Porque el día que no les convenga más, la cierran. Eso se ha visto ya en otros países, no acá, ¿eh? Se ha visto en Europa. Por ejemplo, Endesa se vende, cuando aparece E.ON, la empresa alemana, no lo quisieron vender a E.ON porque decían que E.ON venía a cerrarle un montón de pedazos a Endesa. Entonces lo vendieron a Enel, y por eso Enel está en la Argentina a través de Endesa, en Edesur. Es decir, llegó acá. Pero si hubiera sido por los alemanes, le hubiera cerrado la mitad de la compañía. Y hubiera cerrado un motor. ¿Por qué? Porque le metía una red y le mandaba electricidad desde Alemania. ¿Para qué va a tener una empresa eléctrica en España? Si con un cable le alcanza. Este es el meollo de la cuestión. O sea, los países que pierden esa noción, bueno, después quedan dependiendo de un cable, ¿no? Que mañana te lo cortan y chao, se te acabó el mundo. Esa es la verdad. Es decir, si nosotros queremos desarrollarnos, bueno, este es un camino donde la gente puede participar. Además, no tendríamos tantos problemas con la puja distributiva, el problema de los salarios, el problema de la desocupación. Habría muchas cosas que se solucionarían bastante rápido por este método. Está bien que requiere capacitación, porque el mundo de hoy no es el mismo de antes. Antes requería menos capacitación, pero igual nosotros pusimos mucho énfasis en la capacitación en la gestión. Es decir, era importante que el trabajador se diera cuenta que esto no era una ganga, en el sentido de obtener mayor salario por menos trabajo. Nunca fue esa la filosofía. Siempre la filosofía fue trabajar mejor y ganar más. Y así funcionó muy bien. Y tanto ganamos más que pudimos darle al Estado Nacional un aporte para el Tesoro, con ganancias. Y ganancias importantes, que el Tesoro las aplicó después al desarrollo de otras políticas. Y que es muy importante en un país esto. Ahora, yo te quería mencionar el caso de Huawei, porque Huawei es una empresa china altamente tecnológica. Es lo mismo que si vos dijeras, hago esto con el INVAP y con el complejo tecnológico argentino, a ver qué pasa. Bueno, vamos a tener un resultado espectacular. Es decir, Huawei está en los top 10. Tiene 100.000 empleados directos y 50.000 indirectos, ¿no? En el 2023 se autogestionó y se repartió todo el capital entre todos sus empleados. El dueño, que lo había creado, porque había un dueño, se quedó únicamente con se llama Ren Zhengfei, el dueño. Se quedó con el 1.14% nada más de la empresa. O sea, nada. Porque fíjate, todo lo demás son los trabajadores, ¿no? Los trabajadores eligen el directorio y también eligen a sus representantes comerciales en todo el mundo. Eso se hace por una votación, ¿no? Al mismo tiempo, en este momento están recibiendo 3 veces más por utilidad neta que de salario al día de hoy. Y te voy a leer lo que dice Harvard Business, o sea, un crítico, porque es una universidad que critica básicamente este tipo de modelos. Y dice que la autogestión dio mayor motivación y compromiso en generar valor para el negocio común de toda la compañía, que ahora la empresa tiene más rendimiento y mayores ganancias, ¿no? Que todos los trabajadores tienen un sentimiento de pertenencia a la corporación, que favoreció el espíritu emprendedor de la misma compañía, que antes no tenía tanto porque lo llevaban adelante solo los ejecutivos, ahora lo lleva toda la compañía, y fomenta la innovación tecnológica de una manera formidable. Esto te lo está diciendo Harvard Business, que te lo está criticando. O sea, si esta es la crítica,
vos te das cuenta que el sistema funciona a la perfección. Ahora voy a ir al dato más importante de todo. Huawei vende en este momento 120 mil millones de dólares al año. Es decir, una cuarta parte de todo el PBI de la República Argentina solo en una compañía. Es una máquina esto. Sí, se puso en marcha una máquina que está empezando a caminar. Y esto mismo nosotros habíamos logrado hasta 1976 en Segua, con toda la participación de los trabajadores, que además después se volvió un sistema modelo, porque estaba compasado con un sindicato que también es modelo, que tenía obra social, que tenía hoteles por todo el país, que tenía emprendimientos propios, que fue accionista de un montón de otras compañías. Vos fijate todo lo que ocurrió solo con esto. Es decir, es una cosa, por eso también fue muy claro el mensaje de aquel oficial de Marina cuando me dice, lo que vinimos a romper es justamente esto, me dice. Esto no se puede admitir en el mundo que vivimos. El mundo que vivimos es de los capitalistas, no esto. Esto es una cosa inadmisible. Bueno, está bien, rompieron eso, pagó caro el sindicato por eso, le secuestraron y desapareció su secretario general. Fue el primer sindicato que enfrentó a Martínez de Hoz, y por eso pasó lo que pasó. Es decir, y por eso se habla poco de esto. Yo por eso quería traer el tema, porque la Argentina tiene una experiencia concreta. No es que esta cosa no sabemos cómo hacerla. Sí sabemos cómo hacerla, y de hecho la hicimos muy bien. Y podemos repetirla en todos los lugares que querramos. Es un modelo diferente. Aún con la mentalidad hoy del trabajador, o esta falta ¿no? de empatía, creo, ¿no? Porque todo el mundo también busca ver hacer más dinero por menos, ¿no? Y lo estamos viendo con una masa enorme de gente que está totalmente desempleada y abandonada, ¿no? Mira, en esa época el que dirigía eso era un dirigente sindical, que tenía también unas características de dirigente político muy marcadas, como era Juan José Tacones. Y él tenía una frase que la utilizaba muchísimo, siempre, en todo momento, y en las grandes asambleas, porque para que vos te des una idea, las asambleas autogestionarias aprobaban los balances, aprobaban las cosas así, porque eran todos socios, ¿no? Llenábamos un estadio de fútbol para aprobar eso. Bueno, él siempre decía una frase que me pareció muy concreta y práctica. Decía, a participar se aprende participando, así como a nadar se aprende nadando. Él lo que quiso decir con eso es, vos ponés en marcha este proceso y la gente cambia, porque hoy lo que no tiene la gente es horizontes. Si vos pones a alguien en una compañía de estas características, estamos siempre hablando de una compañía grande, pero puedes hablar de una compañía mediana, de alimentos o de cualquier cosa, es lo mismo. Una cooperativa muy importante puede ser también. Y mirá que hay cooperativas que son cooperativas financieras, no necesariamente venden un producto. Bueno, todo eso que vos tenés, una vez que incorporás al trabajador y es parte se siente dueño de todo eso, y de hecho lo es, empieza a formar parte de la decisión, empieza a entender más en su negocio, empieza a tener un horizonte de que eso es una cosa que permite el progreso. No solo el progreso personal, porque este es un progreso colectivo. Es la diferencia con el sistema capitalista salvaje que tenemos o con el puramente estatal. En el puramente estatal es la burocracia la que dirige, la que maneja, la que tiene sus privilegios. Y en el capitalismo salvaje es exclusivamente el dueño del dinero, o a veces ni siquiera ponen el suyo, sino que endeudan a la compañía y todo, y después se van. Como vimos que pasó con Aerolíneas en la fase anterior cuando se privatizó. Porque muchas cosas se hicieron creando deuda, ¿no? Entonces, bueno, después dejaron la deuda y se fueron. Pero se fueron con la ganancia. El caso de Repsol se llevó 20 mil millones de dólares de YPF. Es un signo, ¿no? Y YPF tenía todas las condiciones para hacer un buen proceso de autogestión. Porque esos trabajadores petroleros hoy podrían estar en otro nivel. Se conforman con una situación de dependencia y de fluctuación. Pero lo único que rige para entonces es cuánto vale el petróleo en algún lado del mundo, no cuánto petróleo necesita la Argentina para funcionar. Son dos mentalidades. Es decir, si vos tenés eso en marcha,
tenés un país en marcha con sus propias necesidades satisfechas, con gente que está trabajando en algo que le gusta, que se siente parte, que puede tomar decisiones, que puede ayudar a mejorar incluso a las empresas. Muchas cosas que no se dan nunca en ninguno de los otros dos modelos. Eso no pasa en los otros dos modelos, porque el burócrata no es un tipo que conoce exactamente lo que está pasando con una compañía, sabe que su tiempo es limitado, que va a venir otro burócrata a reemplazarlo y que él tiene que hacer, si hace algo, negocios particulares durante un tiempo X. Y en el otro lado está el empresario privado que está pensando cuánta plata me voy a llevar yo de la concesión que me acaban de dar y cuánto tiempo me va a durar esa concesión, etcétera. Los tenés ahora, en este momento, regalando las represas, a ver quién está de los amigos del poder, quién es el que se va a quedar con las represas de la Patagonia. Y están en este momento en eso, o sea, no hay una voluntad de retener eso dentro del patrimonio nacional y de entregarlo a la gente que lo pueda hacer funcionar como corresponde. El único objetivo es, bueno, hacer plata con eso, que el Estado levante una caja, pague una deuda a algún fondo de estos buitres o respalde el carry trade y nada más. O sea, y nada más. Eso es el negocio. Es cuando la cosa todo se vuelve una mercancía. Entonces, es una mercancía el producto que vos vendés y que producís, es una mercancía el recurso natural y finalmente es una mercancía la persona. Esto es la diferencia. Estamos hablando de un tercer modelo productivo. Es una forma de producir diferente. Que doy como válidas todas las referencias de la OIT y todo lo demás. No se conoce un fracaso en esta materia. Increíble. Es importante. Increíble. Carlos, muchas gracias. No sé si algún cierre en base a esto. Bueno, creo que ya has dicho todas las ventajas que tiene y evidentemente también la maldad que hay para que esto no se lleve a cabo, no sea por las políticas gubernamentales que las venimos viviendo desde hace 45 años, ¿no? Mirá, te voy a decir una cosa. Está colocado en nuestra Constitución y todavía no se ha reglamentado. El único proyecto que hubo fue en el 2010, se presentó un proyecto y que no prosperó, o sea, lo boicotearon. En el 2010 simplemente es reglamentar un artículo de la Constitución. O sea, todo lo que yo estoy diciendo no necesita leyes nuevas, ya está hasta en la Constitución. Pero no se pone en práctica. Puede ser algunos diputados que tomen la palestra esta y de repente tal vez asesorándolos en cómo se instrumenta. Los diputados que escuchan estas cosas deberían moverse un poco y transformar en leyes lo que establece la Constitución. No es tan complicado. Nosotros lo hicimos con el Instituto de las Remuneraciones, la Participación y la Productividad en 1976, casi antes del golpe, y por supuesto la ley fue anulada ni bien asumió el gobierno militar. Pero era muy claro el objetivo. Uno de los problemas que podría surgir en un proceso de participación mal llevado es la pérdida de la productividad. Por eso en el esquema que se aprobó en aquel momento se incluye el factor productividad dentro de lo que el instituto tenía que sacar adelante. Es muy importante la productividad y eso depende de la educación y de la capacitación que se pueda lograr con los trabajadores, pero eso no es una cosa vedada, es una cosa sencilla. Hay quien enseguida entiende cómo es la cosa y se capacita y va para adelante. O sea, la capacitación técnica es permanente. Es una cuestión casi de tecnología. De todas estas empresas como Huawei y otras que hay en el mundo, como las alemanas y las francesas, están constantemente en la actualización tecnológica, están a la vanguardia. Y están a la vanguardia porque quieren competir y quieren ser empresas fuertes. Y de hecho han hecho grandes a sus países. La verdad que han hecho muy grandes a sus países. Toda la Unión Europea se basó en el carbón y el acero. Es decir, todo lo que vino después, el bienestar europeo que nosotros conocemos, surge del carbón y del acero. Esto es una cosa que nadie lo puede negar. Por eso Perón, cuando llega en el 73, viene con estas ideas en la cabeza porque las estuvo mirando funcionar en Europa. Entonces él dijo, este mecanismo funciona, pero el tema era encontrar una forma argentina de hacerlo. No copiar literalmente y no trasplantar modelos que requieren otra cultura. Entonces nosotros teníamos nuestra propia cultura, hicimos nuestro propio modelo y lo desarrollamos. Y tuvimos unos resultados fantásticos. Es decir, que se nos reconoce en todo el mundo.
es una cosa muy importante. Y a mí me parece que esto se puede reproducir masivamente y le daríamos a la Argentina una solución a algo que siempre es tétrico. Siempre hay que esperar que venga el de afuera con capital y todo y nos ponga y nos ordene y nos mande y haga las cosas. Bueno, no, esto es al revés. Nosotros desde abajo, con estas estructuras totalmente coparticipadas, podemos llegar a generar las políticas. Gracias, Carlos, muy valioso, te agradezco mucho. Creo que es súper valioso por lo menos tener una idea de un sistema que se implementó, que tuvo éxito, por lo menos en algunos sectores del Estado, y que bueno, habría que, tanto que se denosta el Estado, ¿no? Tratar de volver a administrarlo bien y unir a los componentes que son los que pueden darle el valor agregado a la capacitación y obviamente el desarrollo y que triunfen, ¿no? Y que sean un buen elemento para el Estado, que contribuyan a toda la sociedad argentina. Así que, bueno, te agradezco muchísimo por esto, Carlos. Gracias a vos, saludos a todos, un abrazo grande. Gracias. Por supuesto, invitamos a todos los que quieren, proyectoargentino@yahoo.com. Creo que más que interesante lo que acaba de plantear Carlos Saga. No nos olvidemos, el Estado somos todos, y que también tiene que haber una administración lógica, ¿no?, en el Estado, porque es de alguna manera la que puede sacar adelante los bienes, ¿no?, las cuestiones del Estado que son tan importantes, puntos estratégicos que Argentina necesita para sí y que no lo puede dejar en manos privadas, porque como bien decía Haga, buscan la rentabilidad. Esa rentabilidad obviamente hace que prescinda de un montón de sectores y no incorporando la dignidad del funcionario, del trabajador, que siempre va a ser competente en interés nacional. Hay que formar, hay que educar, hay que volver de vuelta a restablecer todo esto, y yo creo que Argentina puede salir adelante en un corto plazo, ¿no? Mediano plazo, sin duda, pero hay que empezar, ¿no es cierto? Y eso tiene que haber un gobierno, obviamente, acorde, que esté dispuesto a acompañar, o diputados, ¿no es cierto? Todo esto que sabemos que no hacen mucho, pero que deberían hacer algo, ¿no? Y desgraciadamente eso es el puntapié en el cual nosotros podríamos despegar y tener una Argentina verdaderamente soberana, ¿no?, y productiva. Dios quiera. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.